Bien, bienvenidas. Estamos en esto que es una serie Modo Impacto de UFBAN, la Unión Femenil Bautista Latinoamericana, y en esta ocasión especial, porque cada viernes ustedes han podido acceder a una conferencia, será consagrado este tema a la niñez, pensando que lo que toca a un niño, lo que impacta a un niño, impacta toda una vida. Estoy trabajando y dándome este gran placer de volver a trabajar muchísimo con niños en la zona donde ahora estamos con la iglesia junto con mi esposo, sirviendo, pero yo he ido corriendo todas mis obligaciones para volver a lo que ha sido mi primer amor. Ustedes saben que yo me convertí muy pequeña, así que sé que los chicos pueden convertirse. Tuve que esperar pacientemente hasta que la iglesia me permitió hacer el bautismo. Y bueno, allí comencé a servir con los niños. Y fue hermoso esos años y por mucho tiempo poder trabajar con ellos. En este tiempo estamos viendo la hermosa oportunidad de trabajar con lo que se llama el programa de educación preescolar, en algunos casos por WhatsApp, pero en muchos casos directamente están suministrándoles su kit semanal para que la educación preescolar continúe. Es un programa muy bien trabajado, de tal manera que no necesita ser una docente quien lo haga, sino que puede ser simplemente una misionera educadora. Y estas mujeres preciosas se capacitan junto con todas la misión nacional y salen al campo de labor a hacer yo creo que es la misión de las misiones, porque impactan a esos niños. Ellos lo transmiten a sus familias, a sus padres, a sus abuelos. Y si bien, como ha sido siempre la experiencia de las iglesias, que a veces si la familia es muy disfuncional, por un tiempo se apartan del camino del Señor, pero estamos teniendo la experiencia de que aquellos que atendimos de niños, cuando tienen sus hijos, lo primero que hacen es traerlos para que puedan aprender con nosotros. Así que es una tarea maravillosa, llena mi corazón, y si Dios me permite, quisiera terminar mi vida haciendo esto, que claramente Jesús dice, a mí lo hiciste. Claramente Él dice que de los niños es el reino de los cielos, y qué mejor que grabar en esa etapa preescolar las grandes verdades del amor de Dios, de la salvación, del perdón, y juntamente con eso enseñarle todo lo demás, porque ellos hacen sus tallercitos de huerta, hacen, por supuesto, como siempre se hizo, sus manualidades, pero incursionan en la música, hacen cocina. Bueno, realmente se educan. Aprenden a usar las palabras milagrosas que son por favor, perdón, y todas estas palabras que a veces en nuestra época cuesta tanto decir. Así que quisiera pasar a presentar este desafío de impactar a los niños, impactando toda su vida. Y voy a tomar tres perspectivas. Una perspectiva bíblica, que es la que tal vez más conocemos, si bien tiene siempre una riqueza la palabra de Dios, siempre nueva. Una perspectiva histórica y una perspectiva contemporánea. La primera historia que quisiera meditar y con ustedes investigar es la de Moisés. El pueblo hebreo estaba prisionero, eran esclavos. No sé si esta pandemia es tan terrible, en un sentido no tenemos los mismos problemas, pero la esclavitud era realmente algo terriblemente
subyugante, doloroso, a tal punto la niñez y la adolescencia en riesgo que sabemos lo que estaba decretado y era matar a todos los niños varones apenas nacieran. Entiendo como mujer la renuencia de las parteras egipcias. Ellas no eran del pueblo de Dios, pero ninguna mujer quisiera jamás hacer semejante cosa. Y bueno, buscaron sus excusas, dieron sus vueltas. De todas maneras, si ya no lo hacían, vendría quien lo haga. Y allí nace este bebé que como a cualquier mamá, dice que era tan precioso, que la mamá, con esa sabiduría que da, esa creatividad que da la oración y la búsqueda sincera de Dios, imagina cómo salvar a este niño. Sabemos que la historia intervienen 3 mujeres, porque es la mamá, pero está su hermana que es adolescente. Y estoy viendo maravillas en el trabajo de las adolescentes en este tiempo, aquellas que han conocido al Señor, las cosas extraordinarias que pueden hacer para Dios y para sus semejantes. Y había una tercera mujer que yo quisiera que pensáramos y reflexionáramos seriamente qué es lo que Dios nos quiere decir en esta tarde con esta palabra, porque esta mujer estaba del otro lado de la grieta, era la hija del faraón. Eran de aquellos que los esclavizaban, eran de aquellos que habían dado órdenes de matar a sus hijos. Pero Dios, que es todopoderoso, prepara la situación. María, la hermana, va corriendo a través de los juncos para mirar a dónde va a llegar esa canastita, y cuando la hija de Faraón la toma en sus manos, qué valiente esta mujercita, le dice, quisiera que le busque quién se lo cuide, y quién iba a ser sino la mamá. Ahora usted sabe que la mamá de Moisés se llamaba Jocabed. Este nombre significa Dios es trascendente. Quiere decir que Dios va más allá de la voluntad de una persona, porque trascender significa pasar de un ámbito, nuestra debilidad, nuestros temores, nuestras circunstancias, pasar a otro ámbito, el del poder de Dios, el de los propósitos de Dios, el de los planes de Dios, atravesando el límite que separa. Y también significa trascendente superación, superioridad. Esto permitió que Moisés se salvara y que Dios cumpliera su propósito con su pueblo. Ahora es interesante que la hija del faraón tiene una palabra, y nada en la palabra de Dios es menor. Ella dice, toma este niño y críamelo. Y criar significa originar, producir algo, nutrir, alimentar, instruir, educar y dirigir. Elegir a alguien para una elevada dignidad. También significa fundar, dar ocasión y motivo para algo, desarrollar. Criar. Toma este niño y críamelo. Hay cientos de niños que necesitan que cualquiera de nosotras, adolescentes, mujeres, en distintas etapas. Es cierto que mientras criamos a los nuestros, criamos ajenos, pero cuando ya esta etapa ha pasado, lo podemos ir a buscar para hacer esto. Y hay tantas historias bíblicas, las madres que crían, como Ana, que dice, yo oraba por este niño. Y lo primero que hemos de hacer por la niñez para impactarlos es orar por ellos y orar con ellos. Ana consagró a Samuel para servir en el templo, en la misma situación más o menos que Moisés, porque habrán estado 5 o 6 años con su mamá. Y hasta hoy en día los que más estudian las conductas dicen que en esa etapa se fundamenta toda una vida. Pero hay tíos que crían. Joás quedó al
cuidado de sus tíos, Joiada, y el sacerdote y Josaba, su esposa, hasta que tuvo 8 años y fue un rey que cuando llego en los reyes leyendo historias tan terribles y llego allí a Joás, es un oasis. Hay primos que crían, como Mardoqueo, que crió a Esther, una mujer hermosa, una mujer inteligente que sería usada por Dios para salvar a todo su pueblo. Hay abuelas y madres que crían solas o casi solas porque la mamá y la abuela de Timoteo, Loida y Eunice, tenían diferencias religiosas en el hogar. Pero Pablo reconoce que lo que ellas fundamentaron, cómo ellas criaron, le dio a Timoteo, fíjese, la clave para su salvación. Las escrituras te pueden hacer sabio para salvación. Mire si tomamos cientos, miles de los pequeños Timoteos que hoy están sin que alguien los críe, o si sus padres nos permiten colaborar en su crianza y transformamos la sociedad. ¿Cómo pasó? Y ahora voy a la perspectiva histórica. En la época de la Reforma, sabemos todos que fue la revolución tremendamente grande por la impresión de la Biblia, pero allí junto con Lutero estaba Comenius o Komensky, porque él era checo, y su historia dice que él, además de acompañar como reformador y colaborador a Lutero, permitió que allí en esa región donde él vivía quedara una base para el cristianismo verdadero. Además escribió su didáctica magna que no ha sido superada y que transformó la educación de su tiempo, de tal manera que todos aquellos que no tenían acceso a la educación lo tuvieron. Poco tiempo después, cruzando allí a Inglaterra, la tenemos a Susana Wesley. Ella es considerada la madre del metodismo porque crió a sus hijos con un método. Y ellos lo pusieron en práctica porque se dieron cuenta que había sido para su crecimiento exponencial. Dice la historia que desde que llegaban al mundo tuvo 19 hijos. Bueno, vivieron solamente 10, eran tiempos muy difíciles. Pero a cada uno de ellos, mientras los tuvo, dice que ella los criaba en una rutina diaria de estudio, tareas, conducta, lectura de la Biblia, oración, donde ella misma era el ejemplo, porque los chicos la veían a ella buscar al Señor y orar, y luego, además de instruirlos, la parte académica fue toda su labor de estos grandes hombres de la historia. Pero además pasaba 1 hora a solas con cada uno de los hijos, haciendo una educación personalizada. ¿Cuánto nos hace falta esto hoy en día? A los padres, a los abuelos, a los docentes, a los misioneros voluntarios, darle al niño atención por un tiempo, atención directa, escucharlo. ¿Qué es lo que ha entendido? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cómo quiere hacer? Tal vez descubramos talentos que ningún otro ha descubierto. Luego está para nosotros el que marcó rumbo en las iglesias bautistas, Robert Raikes. Él fue un filántropo, un reformador en la educación en Inglaterra. ¿Y cómo ocurrió? Muy parecido, yo digo, la historia se repite, muy parecido a lo que estamos viviendo. Él era editor de un periódico y esos niños
en la calle, toda la revolución industrial, la pobreza, los problemas políticos, también hubo pestes en ese tiempo, pero él veía a los niños en la calle sucios, mal hablados, violentos, y les daba los periódicos para que repartan con tal de poder después darles algo para su sustento y para su familia. Pero los días domingos, como no había periódico, se guardaba el domingo estrictamente, miraba por la ventana y le pesaba el corazón porque esos niños estaban haciendo las cosas peores que siempre hacían. Así que Dios le dio entendimiento, él abrió primeramente su casa y luego fundó numerosas escuelas. Estas escuelas tuvieron más de 1 millón de alumnos, de niños que eran absolutamente sin educación. Y esto, como se hacía en domingo, y la enseñanza tenía por libro fundamental la Biblia, fueron las escuelas dominicales, consideradas como las primeras en el sistema educativo estatal de Inglaterra, así como las de Comenius y Melanchthon fueron en Alemania, en Checoslovaquia, en otros lugares. Hay una tarea para nosotras, hay una tarea y gracias a Dios que se está haciendo, pero el desafío en esta hora es que esa sea una tarea exponencial. Hace muchos años comenzamos a crecer y, bueno, no dábamos abasto, hicimos 2 turnos de escuela dominical, se iban una cantidad de niños, no recuerdo, eran 100 y tantos niños y venían los otros y hacíamos, porque nuestras aulas de la iglesia no alcanzaban. Así que empecé a pensar, ¿y si en vez de escuela dominical tuviéramos una escuela bíblica? Coincidió con el pensamiento y el trabajo de mi esposo, que estaba formando grupos celulares, así que formamos grupos celulares de niños. En este momento tenemos más de 500 niños en los grupos celulares por distintas edades. Y en esos grupos, pequeños o no tan pequeños a veces, porque donde hay una torta y una chocolatada, el grupo se multiplica. Así que ellos asisten, aprenden, conversan. En este próximo sábado tenemos el primer turno de escolares online, porque no nos podemos reunir. Y son cientos y cientos, tanto los que hemos atendido a través de los años, y ahora cuando ya estos padres tienen sus hijos, estamos atendiendo a sus hijos y a sus nietos. Porque necesitan aprender las escrituras. Necesitan que los adultos nos pongamos de acuerdo para darles un buen ejemplo, para mostrarles la búsqueda de Dios hasta que ellos se encuentren con Él. Necesitamos criarlos para Dios. Así que en esta tarde el gran desafío es que mires a tu alrededor, sean los propios o sean los ajenos. Una de mis facilitadoras me dijo, empecé con mis nietos y ahora ya tengo 15 chicos. Todos sus amigos están anhelando venir a escuchar y aprender de la Biblia. Nos ocurre con los grupos de los pepes en los barrios. Las mamás lo cuentan. Dice, no quiso ir al jardín porque llovía, pero cuando llegó la hora de Pepe, dijo, yo voy a ir. Porque tenemos algunos que no se quieren ir, entonces aunque sea vienen un ratito con los más chiquitos que están ahora entrenándose. Porque en realidad la educación tiene que ver con un entrenamiento amoroso, claro, firme. Pueden entrar en internet, en Pepe Network y ver, allí hay rutina para los niños con dibujos de tal manera que ellos van aprendiendo
como pueden entender qué se hace en cada momento del programa de educación. Pero estamos ayudando a las mamás porque les estamos haciendo una rutina de dibujos para que lo hagan en sus casas. Y ellos aprenden y ellos asimilan y les guardamos en sus cabecitas, en sus corazones, un tesoro para el futuro. Qué bueno que Dios nos haya hablado en esta tarde. ¿Qué vamos a hacer? Aunque sea un día en la semana, una hora. Bueno, Pepe lleva un poquito más, 3 o 4 horas. Pero tengo mujeres maravillosas que están haciendo un voluntariado diario de 3 o 4 horas, criando los propios y los ajenos. De tal manera que podamos cambiar la sociedad, amando, bendiciendo y auxiliando a los más pequeñitos. Dios te bendiga y te transformes en una misionera, educadora, sea con el programa Pepe o sea con el programa de tu iglesia, de tal manera que puedas alcanzar a un mayor número. Y las que ya a lo mejor son abuelas muy grandes, las que no pueden salir de sus casas, están haciendo cosas preciosas, tanto de las bufandas, los gorritos, los vasitos decorados para ellos, ofrendan para que los lugares se multipliquen. Es decir, cada mujer puede estar haciendo una tarea hermosa, así como la Biblia nos enseña, así como la historia nos desafía y así como Dios en este tiempo nos está llamando a volver a este primer amor que está en el corazón de cada mujer y gracias al Señor cambiando también la idea de paternidad de muchos hombres. Que Dios las bendiga y sigan conectándose con estos programas. Hasta pronto.